Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Son ya las 11 de la mañana en el tiempo del centro de México. Y bueno, te saluda Raúl Rivera. Estamos listos para arrancar, listos para comenzar una transmisión más de esta serie de webinars. Recuerden, completamente gratuitos estos webinars que tienen la intención de ayudarte a ti a comprender, a incrementar pues el entendimiento de este libro extraordinario, Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad, un libro escrito por Alan Walter. Gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. También, pues muy contentos porque estamos transmitiendo nuevamente a través de Facebook Live. Así es que, pues vamos a mantenernos muy atentos del chat, no solamente de las personas que nos acompañan aquí a través de Zoom, sino que también vamos a estar observando la transmisión en vivo a través de Facebook, por lo cual vamos a estar muy pendientes de sus preguntas, muy pendientes también de su retroalimentación, de los triunfos también que hayan conseguido. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y bueno, rápidamente aquí empieza a moverse el chat, así es que bienvenida Rocío, gracias también Ernesto, Mario por estar aquí con nosotros y bueno, como siempre, pues un gran trabajo de parte de todo el equipo de Potencial Libre para hacer estas transmisiones posibles. Gracias de verdad a todo el equipo de coaches, a Camilo Huitrago, a Jorge Aguilar, a Gildardo Herrera, obviamente a la señora Conchita, Fátima Escobedo también. Gracias a todo el equipo, a Yadira Murguía, también a Sinue Figueroa por hacer esto posible. Gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana y pues bueno, como les comentaba, vamos a estar muy pendientes de sus preguntas aquí a través del chat, ya sea por medio de Zoom o también por medio de el Facebook Live, donde estamos también transmitiendo en vivo. Y bueno, el tema del día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, sobre todo para las personas que ya han leído este libro, Los secretos para aumentar tu poder, riqueza y felicidad. Hoy nos vamos a enfocar, hoy nos vamos a concentrar en qué es aquello que atrapa las partículas de fuerza de vida. Un capítulo sumamente importante en este libro, información verdaderamente valiosa para cualquier persona que nos está acompañando o quizás nos vaya a acompañar en un futuro y escuche la grabación, cualquier persona que realmente tenga la intención de mejorar su vida, cualquier persona que quiere que simple y sencillamente su vida vaya bien. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros en esta mañana y bueno, como siempre también, pues muy bien acompañado de Fátima Escobedo, también de la señora Conchita. Vamos a recibirlas también a ellas. Vamos a arrancar contigo, Fátima. Muy buenos días. Bienvenida. Adelante. ¿Qué te gustaría compartir antes de arrancar el día de hoy? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues bienvenidos a todos y como siempre, un placer estar conectada pues con la gente linda, Raúl, con gente que desea conocer sus propias capacidades y sobre todo que tienen interés en conocer sus partículas de fuerza de vida. Así, Raúl, como tenemos este maravilloso interés de conocer más sobre las partículas de fuerza de vida, pues también es importante conocer qué está atrapándolas. Y bueno, pues bienvenidos para conocer esta tecnología de Alan y abróchense el cinturón porque vamos a tener un muy buen capítulo el día de hoy, Raulito. Entonces, pues lista para iniciar este martes y bueno, pues ya acostumbrándome a la cámara, Raúl, ya practicando con ello, lo que se vio, lo que se peinó. Gracias a todos y bueno, pues gusto en saludar a todos y lista para iniciar. Excelente, gracias Fátima por estar aquí con nosotros, bienvenida. Vamos también con la señora Conchita. Señora Conchita, bienvenida, buenos días. Adelante, ¿algo que nos quiera compartir antes de arrancar el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primeramente, como siempre, para mí es un placer estar aquí conectada con ustedes. Verdaderamente los martes son especiales a las 11 de la mañana simplemente porque tenemos esta revisión tan maravillosa de este libro, estos conceptos tan positivos, estas reflexiones tan positivas que nos llevan de alguna manera a la verdad, a la responsabilidad y por supuesto a mejorar nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, gracias por haber creado el tiempo y el espacio para estar aquí y estoy lista para iniciar. Maravilloso. Gracias, señora Conchita, y gracias también, Fátima, por estar aquí con nosotros. Y bueno, gracias también a todas las personas que están conectándose a través de Facebook Live. Gracias también a todas las personas que están aquí con nosotros en la transmisión
de Zoom. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con este capítulo número 5, que básicamente lo que habla este capítulo es, ¿qué es aquello que atrapa las partículas de fuerza de vida, ¿no? Y antes de entrar, ¿no? Son 4 áreas principales que el autor coloca en este capítulo número 5 que pudieran llegar a atrapar las partículas de fuerza de vida de un ser humano. Pero antes de ir ahí, obviamente el valor y la importancia de las partículas de fuerza de vida es algo trascendental, ¿no? Para cualquier persona que nos esté sintonizando por primera vez o que simple y sencillamente no le haya sido posible escuchar la transmisión que hicimos ya hace algunas semanas en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, pues realmente el tema central es qué son las partículas de fuerza de vida, ¿no? Entonces, si tú nos estás escuchando por primera vez, ya sea que estés aquí en la transmisión en Facebook o que lo estés haciendo a través de Zoom, simplemente recomendarte posterior a la sesión del día de hoy que puedas volver a escuchar esa grabación del capítulo número 2 y qué son las partículas de fuerza de vida, ¿no? Que eso es sumamente importante. Como resumen, básicamente las partículas de fuerza de vida son fragmentos de ti, porciones de ti, pedacitos, ¿no? Diminutos de ti. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Y esa es la diferencia entre por qué algunas personas tienen éxito y por qué algunas personas, por más que se esfuerzan, pues simple y sencillamente no salen de las mismas situaciones, no salen de las mismas problemáticas y pues terminan siempre en el mismo lugar, hablando con las mismas personas, exactamente en lo mismo y su vida realmente no cambia. Entonces, esto puede ser muy frustrante para muchas personas porque en algunas ocasiones lo que hace falta ya no es tanto habilidades. Hay mucha gente que tiene muchas habilidades. Hay gente que es sumamente competente, pero que simple y sencillamente ya no tienen gas, no tienen energía, no tienen el poder para hacer que las cosas sucedan, para realmente alcanzar sus objetivos, sus metas, mantener su concentración, su enfoque, su disciplina, ¿no? Entonces pudiéramos decir que las partículas de fuerza de vida, pues es tu combustible, ¿no? Es lo que realmente empodera, es lo que realmente impulsa esos sueños, esas metas, esos propósitos, esas aspiraciones y sobre todo te permite hacerlo realidad. Una persona que tiene partículas de fuerza de vida, pues logra sus metas. Una persona que tiene partículas de fuerza de vida hace de sus sueños una realidad. Una persona que no tiene partículas de fuerza de vida se coloca las metas, se coloca los objetivos, pero no los logra, no los alcanza. Una persona que no tiene partículas de fuerza de vida no puede hacer de sus sueños una realidad por más información, por más conocimiento, por más competencia, por más habilidad que tenga, ¿no? Entonces, el tema de las partículas de fuerza de vida es algo verdaderamente vital, fundamental en el desarrollo personal, en todo el tema del potencial humano. Entonces, si tú nos sintonizas por primera vez, de verdad te invito a que posterior a la sesión del día de hoy, donde nos vamos a enfocar en el capítulo número 5, pues puedas regresar al capítulo número 2 y verdaderamente puedas profundizar en ese aspecto. Así es que, pues saludos también a Felipe, saludos también a Santos, Camilo, que nos están sintonizando en la transmisión en el Facebook Live. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y entonces, dicho lo anterior, vamos a entrar de lleno, ¿no? O sea, el capítulo número 5 habla, bien, si las partículas de fuerza de vida son tan importantes, ¿qué es eso que las atrapa? Entonces, el autor coloca en este capítulo número 5 4 áreas distintas que atrapan nuestras partículas de fuerza de vida. La primera, ¿no? La primera, y las pone también por orden de prioridad. O sea, ¿qué es aquello que atrapa de sobremanera las partículas de fuerza de vida de cualquier ser humano? ¿Qué es aquello que tiene el potencial para dejarme, ¿no? Tendido en mi cama y ya no querer salir, ya no querer interactuar, ya no tener motivación, quedarme deprimido? ¿Cuáles son esas áreas, no? Que nos quitan esa energía y que atrapan enormes cantidades de partículas de fuerza de vida. El área principal o el área número 1 es la que tú estás viendo en pantalla. En este momento son los colapsos de paradigma. Pero antes de entrar y explicar un poquito más a qué es un colapso de paradigma,
¿Y por qué tiene ese efecto tan mortífero? ¿Por qué tiene ese efecto tan nocivo, ¿no? En cuanto a la energía, en cuanto a la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Antes de hacer eso, tenemos que definir un poco, o sea, primero, ¿qué es un paradigma? ¿No? Estamos hablando aquí que lo primero que atrapa enormes cantidades de partículas de fuerza de vida en cualquier ser humano, lo primero es el colapso de un paradigma. Pero antes de entrar ahí, pues, ¿qué es un paradigma? Entonces, un paradigma es un modelo. Puede ser también un patrón, puede ser un patrón mental. Básicamente, un paradigma es una maqueta, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos ya un modelo para nuestra vida, para nuestro vivir, ¿no? Vivimos en un cierto lugar, de una cierta manera, y hacemos ciertas cosas, y entonces por hacer esas ciertas cosas, pues entonces nos pagan, ¿no? O recibimos cierta retribución, y con esa retribución que recibimos, tú y yo también invertimos, ¿no? O compramos otras ciertas cosas. O sea, todos tenemos un modelo. Todos tenemos un cierto estilo de vida, ¿no? Todos tenemos un paradigma, una maqueta sobre la cual vamos viviendo pues todas nuestras experiencias. Pero hay una definición para ampliar esto del paradigma y luego después nos vamos a dirigir a lo que es un colapso de paradigma. Hay una definición de Joel Arthur Baker, que fue pues un futurista muy, muy renombrado, y él tiene una definición que me encanta de lo que es un paradigma, porque primero tengo que entender qué es un paradigma para después identificar los momentos en donde mi paradigma muy probablemente colapsó. Entonces, Joel Arthur Baker define un paradigma como una serie de reglas y normas que, número uno, definen fronteras. Número dos, te dicen qué hacer para ser exitoso dentro de esas fronteras. Y entonces él mismo amplía la explicación. Dice, el éxito es medido por el número de problemas resueltos utilizando esas reglas y esas normas, ¿no? Entonces dice, un paradigma, pues primero define las fronteras, también te dice qué es lo que tú tienes que hacer para ser exitoso dentro de esas fronteras. En pocas palabras, los paradigmas nos dan las soluciones exitosas para resolver situaciones, para resolver diferentes dificultades, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Dentro de un paradigma, ¿no? A lo mejor yo quiero quiero incrementar mis ingresos. Y entonces eso es lo que yo quiero, ¿no? Ese es el deseo que tengo, esa es la intención. Quiero incrementar mis ingresos. Y entonces la solución que se me viene es, bueno, para incrementar mis ingresos, creo que lo que tengo que hacer es aprender a vender, ¿no? Quiero incrementar los ingresos. La solución que salta a la vista es, pues quiero aprender a vender. Y entonces inicio con todo ese proceso o inicio la construcción de un paradigma, de una maqueta, de un cierto estilo de vida en donde yo estoy aprendiendo a vender y primero pues no sé vender y luego voy mejorando un poco más hasta que realmente, ¿no? Llevo a la maestría o domino el tema de las ventas, ¿no? Y me convierto en un pues muy buen vendedor. Y entonces empiezo a ganarme la vida, ¿no? A través de las ventas, a través de la comercialización. Entonces tengo ahí ya un modelo, ¿no? Entonces, quiero más ingresos, ¿cómo lo logro? Pues aprendiendo a vender, ¿no? Y entonces me vuelvo en un vendedor muy exitoso y todo eso está funcionando. Pero luego de repente sucede algo que afecta ese desempeño, ¿no? Todo iba bien, yo quería generar más ingresos, entonces descubrí que al aprender a vender yo podía generar esos ingresos, aprendí a vender, estoy teniendo tremendos resultados, es más, puedo ser el mejor vendedor de mi empresa, ¿no? De mi equipo, de mi corporación, etcétera, hasta que algo sucede. Y ese algo que sucede afecta ese paradigma que yo tengo y no solamente lo afecta, lo colapsa. Entonces, lo primero que hay que entender para el colapso de paradigma es primero qué es un paradigma, qué es lo que estamos hablando en este momento, y segundo, qué es el colapso de paradigma. Entonces, les voy a poner aquí una definición y después de leer esta definición vamos a ir a algunos comentarios de la señora Conchita de Fátima y tenemos algunas preguntas y comentarios también aquí en el chat, ¿no? Pero entonces, lo primero que atrapa con mayor cantidad de partículas de fuerza de vida o lo que más atrapa partículas de fuerza de vida en mayor cantidad
son los colapsos de paradigma. Entonces, ¿qué es el colapso de paradigma? También lo estás viendo ahí en pantalla y bueno, el autor lo describe de manera más amplia ahí en el libro, pero un colapso de paradigma es lo siguiente. Cuando un paradigma se abruma como resultado del cambio o la calamidad, esto provocará que el individuo, el grupo o la nación entren en un estado de shock severo. Entonces, lo primero que hay que entender es que muchas veces todo funciona, ¿verdad? Hasta que las cosas cambian demasiado. O sea, te voy a poner un ejemplo. O sea, yo quiero incrementar los ingresos siguiendo el ejemplo anterior. Yo quería incrementar ingresos, descubrí que en las ventas yo podía lograrlo y entonces me entrené y dominé las ventas, pero fíjate muy bien, de un producto específico. Pero entonces el día de mañana en mi compañía me dicen, ¿sabes qué, Raúl? Ese producto, fíjate que estaba fabricado en China y entonces con toda esta situación que estábamos viviendo por las normas de higiene y seguridad, pues ya no lo vamos a poder vender aquí. Y resulta que yo estaba especializado en ese tipo de producto, ¿no? Y me dicen, pero mira, pero lo que puedes vender es este otro producto. Pero ese nuevo producto no lo conozco. Ese nuevo producto no tengo idea de cuáles son sus características, no sé cuáles son sus ventajas, no sé cuáles son sus beneficios. Entonces, tengo que volver a iniciar, ¿no? Primero, conociendo sobre ese producto, familiarizándome con ese producto, teniendo experiencias con ese producto, tengo que volver a hacer una presentación de ventas para ese producto, cómo lo voy a ofrecer, cómo lo voy a promocionar, mis cierres, etcétera. O sea, todo ese modelo, toda esa maqueta, todo ese paradigma que yo ya tenía y que era funcional y que estaba ganando con él a través del cambio o demasiado cambio, se colapsa. Y entonces nuevamente tengo que iniciar de cero. El problema es que evidentemente, para una persona en esa situación, pues puede ser algo definitivamente, pues muy desafiante. Tan desafiante que el colapso de ese paradigma pudiera provocarle un estado de shock a esa persona, en donde literalmente la persona se queda inmóvil y a partir de ese momento la persona ya no avanza, la persona ya no se mueve, la persona ya no contacta, la persona ya no hace llamadas. Evidentemente, si no hace llamadas, ya no tiene presentaciones y evidentemente si no tiene presentaciones ya no va a vender más nada. Pero la persona no sabe en qué momento sucedió eso. Entonces, un colapso de paradigma puede darse simplemente por demasiados cambios. Y eso es algo que le está pasando a muchas personas en este momento. O sea, tenían un cierto estilo de vida, tenían una maqueta, tenían un modelo muy aceitado, muy configurado, todo funcionaba a la perfección, pero con todo esto que estamos viviendo o que hemos vivido ya casi en los últimos 3 meses, pues el mundo está al revés, ¿no? Y prácticamente todas las maquetas, todos los modelos se desconfiguraron y ahora tenemos que iniciar con paradigmas nuevos, pero el problema es que muchas personas ni siquiera han identificado que fue un momento de shock o que fue un colapso de paradigma. Pero no es lo único, también la calamidad. Pues esto es muy fácil de entender, la segunda parte, ¿no? Si de repente todo va bien en mi vida, ¿no? Y yo estaba vendiendo muy bien, siguiendo con este paradigma, ¿no? Quiero más ingresos, quiero vender, lo hago bien, pero luego de repente, pues sucede algo, ¿no? La tragedia, ¿no? Una calamidad. Entonces fallece un ser querido, ¿no? O de repente, ¿no? Un problema de salud. O sea, eso también puede colapsar ese paradigma, eso se va a reflejar en mis resultados y a partir de ahí, si ese colapso de paradigma no se maneja, pues la persona deja de tener resultados. Entonces, vamos con la señora Conchita, después vamos a escuchar a Fátima y luego vamos con algunos comentarios porque tenemos varios por aquí, tanto en Facebook como en el chat. Regresamos con usted, señora Conchita. Adelante, comentarios adicionales en relación a este punto. La escuchamos. Y me parece, señora Conchita, nada más que está en mute. Cierto, sí, estaba en mute. Ahí está. Sí, gracias. Bien, bueno. Y si pudiera activar su cámara, señora Conchita, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. Sí. Bueno, qué interesante tema. O sea, realmente ahorita, como bien lo mencionas, como muy ad hoc, ¿no? Con estos tiempos, con este colapso de paradigma, porque pienso que a la mayoría, por lo menos en un principio,
definitivamente es como que vas caminando sobre una autopista y ¡pum! Se te termina el camino, ¿no? En un momento, entonces empiezas a buscar nuevas cosas, pero en ese ínter, obviamente todo es desconocido y me encantó mucho la definición, o sea, de lo que es un paradigma, o sea, una serie de reglas y normas. Entonces, actuamos con todo eso. Ahora, algo que ahorita me quedé reflexionando, que me quedé pensando es, qué interesante es esta parte del paradigma, lo que son las reglas y normas y hasta cierto punto los hábitos de estar acostumbrado a actuar como de cierta manera. Y qué interesante es cuando sucede algo como esto, que empiezas a buscar nuevas alternativas o de alguna manera te obligas de repente a buscar nuevas alternativas, nuevos caminos, nuevas salidas. Y después empiezas a ver que muchas de las cosas que hacías muy probablemente, pues definitivamente ya verdaderamente requerían un cambio, ¿sí? Pero simple y sencillamente nos lleva, o sea, con el hábito o las reglas o lo que sea, y esta parte de empezar a hacer nuevas cosas, o sea, de empezar a pensar nuevas cosas, donde me imagino que empiezas a formar otro paradigma, o sea, un paradigma nuevo, pero qué interesante porque de alguna manera todo sucede, ¿no? O sea, tu energía, te sientes obviamente más vivo, pero claro, también está del otro lado, o sea, la otra parte donde sí, en algún momento puede uno pensar, bueno, entonces ahora como están las cosas, ya no se puede hacer nada, ya no puedo hacer nada, ya se acabó todo, ¿no? Entonces, son como dos puntos de vista completamente diferentes, pero bien, o sea, eso es lo que se me vino a la mente ahorita. Excelente, maravilloso. Gracias, gracias, señora Conchita. Bien, vamos contigo, Fátima. Adelante, que saltó a la vista para ti. Y bueno, después hay varios comentarios, algunas preguntas tanto en Facebook como en el chat. Bienvenida nuevamente, Fátima. Te escuchamos. Gracias, Raúl. Aquí la importancia de la cantidad, Raúl, o la calidad del desarrollo personal que cada uno de nosotros hemos estado desarrollando durante el tiempo, durante nuestra vida. Como podemos desarrollar absolutamente nada de desarrollo personal, como estar avanzando y haciendo esta inspección de nosotros mismos sobre este poder personal que podamos tener para enfrentar un colapso. Yo creo, Raúl, que desde el momento en que venimos a jugar el juego de la vida, también venimos a enfrentar diversos colapsos que van a suceder, colapsos de paradigma. Que de pronto, por circunstancias incluso aún fuera de nuestro propio control, van a suceder y nos van a sacar fuera de posición. Y algo que menciona aquí Alan, dice, te dejará fuera de control de tu propia persona. Eso es lo que suele hacer un colapso de paradigma, incluso te deja fuera de control de ti mismo, cosas que no puedes controlar de ti mismo. Qué importante poder tener, Raúl, las suficientes partículas de fuerza de vida para enfrentar un colapso. O sea, ¿cuántas partículas de fuerza de vida has estado resguardando, has estado generando, liberando para ti constantemente todos los días? Porque debe de ser diario, Raúl, esta cosecha o esta manera de estar desde protegiendo, cuidando, incrementando, liberando partículas de fuerza de vida, porque cuando menos esperamos, los colapsos de paradigma llegan. Y desde el momento, Raúl, que venimos a jugar este juego maravilloso que se llama vida, es porque también estamos dispuestos a recibir el colapso que llega. Y cuando un colapso realmente es muy grande, me llamó mucho la atención que dice, el ser se va a encontrar incluso hasta con un sistema de creencias. O sea, llega un colapso en nuestras vidas y por no tener la cantidad de desarrollo personal, el conocimiento, la educación, la literatura correcta, los materiales correctos a la disposición, incluso se puede crear un sistema de creencias en donde el mecanismo que estamos nosotros manejando va en caída, en descenso. Entonces, es bien interesante cómo un colapso de paradigma nos va a llegar a todos y algo que mencionaba, ¿no, Bernardo? O sea, si esta contingencia
realmente pudiera ser un colapso de paradigma. El asunto es cómo le pegó a cada uno. Cuántas partículas de fuerza de vida, y esto es contable, tenías disponibles para poder enfrentar un colapso como estos. Y me encanta, Raúl, que la gente está conectada, tratando de comprender y comprendiendo juntos lo que una partícula de fuerza de vida es, comprendiendo juntos, Raúl, la importancia de una partícula de fuerza de vida tiene, y comprender juntos cómo se pueden perder. Y bueno, es importante saber qué es lo que hace que una partícula o millones de partículas de fuerza de vida se pierdan. Y lo que acabas de mencionar, ¿no? Que lo que más pierde partículas de fuerza de vida es un colapso. Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto, yo perdí muchísimas en esto. Mis juegos, mis sistemas de creencia, Raúl, se activaron de otros colapsos que tenía, pero qué importante poder tener una tecnología que nos permita liberarlas, que nos permita encauzar todo esto que viene, encauzar hacia el conocimiento, a lo que me permita conocer de mí misma ese poder. Y bueno, pues otra de las cosas y que me sorprendió mucho, dice que los colapsos de paradigmas se oponen a ese sueño que tú tenías, están opuestos a esa meta que tú tenías, pero sobre todo también si el colapso de paradigma, Raúl, llega a nuestra vida y no estoy preparado con conocimiento, automáticamente voy a ser magnético a lo negativo. Eso me sorprendió mucho, o sea, automáticamente voy a ser magnética a lo negativo, y es por eso que el descenso, porque cada vez me conecto con creencias y mi sistema de creencias no son positivas, vas para abajo, pero todo inicia desde el colapso de paradigma. Entonces, qué increíble el entender esta persona, ¿no? O sea, perdóname, el entender o comprender simplemente estos párrafos donde dice que voy a ser magnética a las personas incorrectas, magnética a los estados de ánimo incorrectos. Voy a estar bajo estados de ánimo incorrectos. Y únicamente lo que va a estar sucediendo es que la vida empeora. Raúl, qué importante es poder conocer esto, porque si esto está sucediendo y la vida realmente está empeorando, híjole, podernos dar cuenta y poder colocar un impedimento, poder frenar esto que está sucediendo. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Gracias, Fátima, y gracias también a la señora Conchita. Entonces, tenemos varias preguntas. Vamos a atenderlas aquí en la transmisión. La primera la recibimos por aquí en Facebook. Nos pregunta Noema, muy interesante su pregunta. Dice Noema, Raúl, buen día. ¿Cómo evitar que haya continuamente colapsos? Ya que al convivir con personas con diferentes paradigmas, hay choques de los mismos y a su vez proteger tu proceso para aumentar las partículas de fuerza de vida. Entonces, es una excelente pregunta, Noema. Entonces, miren, número uno, típicamente lo que ocurre es que cuando una persona o cuando un ser humano no es consciente que las partículas de fuerza de vida existen y que tienen un valor, típicamente esa persona va a configurar su vida de plano en la zona roja o en la zona amarilla, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que está en la zona roja, pues continuamente se coloca en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, realizando las acciones equivocadas y obteniendo siempre lo que no quiere. O sea, es una vida, pues, de mucho sufrimiento, ¿no? Una vida de mucho dolor, una vida miserable, ¿no? Una vida colocada en la zona amarilla, pues es una vida insípida, una vida aburrida, una vida en donde pues vivo en una pequeña cajita, en una pequeña zona de confort. Entonces, cuando la persona no es consciente que las partículas de fuerza de vida existen, típicamente lo que terminamos dramatizando en nuestras vidas, en nuestro medio ambiente, en nuestras relaciones, en nuestro estilo de vida, son escenarios de zona roja o de zona amarilla. ¿Por qué? Fátima lo dijo muy bien. O sea, el tema es que las partículas de fuerza de vida son magnéticas. Y entonces, si yo estoy, ¿no?, magnetizado, ¿no?, o estoy configurado para traer constantemente situaciones de zona roja, eso va a ser lo que yo voy a seguir atrayendo para mi vida. Si estoy configurado para traer situaciones
de zona amarilla, eso va a ser lo que yo siga atrayendo a mi vida. Pero ¿qué es lo que provoca este efecto magnético de las partículas de fuerza de vida? Precisamente todas aquellas sensaciones, emociones y estados de ánimo que fueron tan desagradables, que fueron tan dolorosos, que fueron tan vergonzosos y que no quiero experimentar. Y que en su momento no lo quise experimentar. Por eso es tan importante entender qué es lo que provoca el colapso del paradigma. Porque a veces es algo que funcionaba súper bien, ¿no? Y me estaba yendo tan bien hasta que las cosas cambiaron. Y entonces nunca fui capaz de permitirme experimentar ese cambio, fluir con ese cambio, aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades, adaptarme a ese cambio, ¿no? Y volver a surgir. No, me la pasé resistiendo, oponiéndome, rechazando ese cambio. Y ese rechazo, esa oposición, que aparte me colocó en un tremendo colapso de paradigma, esa oposición y ese rechazo empieza a actuar de manera magnética para seguir atrayendo, fíjate muy bien, no lo que quiero, sino seguir atrayendo lo que no quiero. Si en una situación de un colapso de paradigma o un shock hay sensaciones o hay emociones, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo otro que coloca aquí el autor, la calamidad, ¿no? O sea, mi vida iba muy bien hasta que sucedió algo, hasta que pasó algo, hasta que viví una experiencia, un incidente y fue muy doloroso. Pero hasta que yo no me permita experimentar ese dolor, hasta que yo no me permita sentir, ¿no? Lo que sea que haya ahí, vergüenza, dolor, duelo, lo que sea, hasta que yo no me permita experimentar a plenitud esa sensación, esa emoción o cualquier estado de ánimo que haya ahí, voy a estar continuamente magnetizado y voy a continuar atrayendo situaciones similares, situaciones de zona roja o situaciones de zona amarilla. Entonces, ante la respuesta, o más bien ante la pregunta de Noema, ¿cómo hacemos para evitar esto? Número uno, si ya han ocurrido colapsos de paradigma en mi vida, lo primero que tengo que hacer es reconocerlos. Y evidentemente luego trabajar en ellos, lo mejor es tener una sesión de procesamiento para realmente liberar eso y entonces no quedarme configurado o magnetizado para simplemente seguir atrayendo situaciones de zona roja o de zona amarilla. O sea, en pocas palabras, la persona que está en la zona roja, mientras no salga de estos colapsos de paradigma, va a seguir atrayendo más de lo mismo. La persona que está en zona amarilla, mientras no salga de esos colapsos de paradigma, va a seguir atrayendo lo mismo. En el momento que la persona lo trabaja y lo libera, pues cambia absolutamente lo que la persona empieza a traer. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Yo diría que es al revés. Si ya me pasó, primero lo reconozco, lo trabajo y entonces cambio de manera opuesta totalmente lo que yo empiezo a dramatizar y lo que yo empiezo a traer a mi vida, ¿no? Creo que es una excelente, excelente pregunta que nos comparte por aquí Noema. Luego Mario nos pone una pregunta, pero esa tiene que ver con las situaciones de deshonestidad. Mario, la vamos a abordar ahorita en unos minutos. Más adelante también nos pregunta por aquí Ernesto sobre la definición de Joel Arthur Baker en relación a los paradigmas. Se las voy a poner también en el chat. Y bueno, nos ponen por aquí Arturo, dice, gracias por la guía, dice, mi pregunta es, dice, viendo productos chinos, dice, ¿cómo puedo convencer a mi cliente que la procedencia del producto no tiene que ver nada con el problema del virus actual? Dice, yo estoy convencido de la calidad de mi producto, pero ¿cómo puedo manejar el colapso de paradigma de mi cliente? Dice, ¿qué le digo? Bueno, lo primero, Arturo, yo no necesariamente asumiría que tu cliente está en un colapso de paradigma, ¿no? Muy probablemente tu cliente en esta situación específica que tú nos compartes, pues tu cliente te está colocando una objeción. O sea, no necesariamente tu cliente está colapsado o yo no asumiría que tu cliente está colapsado ante esta situación. Digo, la objeción que él está colocando ahí, Arturo, es muy válida, ¿no? Ahora, la mejor manera de rebatir una objeción es obteniendo muchísima más información del cliente, ¿no? Si no la has podido rebatir y si es algo
que continuamente se está presentando, yo lo primero que te recomendaría, y más con las habilidades que tienes, Arturo, es platicar un poco más con tu cliente, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera objeción? O sea, ¿qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le salta a la vista? ¿Qué es lo que él se imagina? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Se imagina una fábrica sucia, ¿no? Sin ningún tipo de medida de seguridad? O sea, déjalo que hable. O sea, no te opongas a eso. Pero lo primero es, yo no asumiría que en ese caso la persona está en un colapso de paradigma, simplemente creo que es una objeción válida que está colocando y para resolver esa objeción, pues hay que hacerle preguntas, ¿no? Hay que obtener más información de exactamente lo que está saltando a la vista. Más preguntas, muchas preguntas que tenemos por aquí en el chat. Vamos a responder algunas cuantas y vamos a continuar porque los colapsos de paradigma no es lo único que atrapan las partículas de fuerza de vida. Evidentemente, un colapso de paradigma es el área que más partículas de fuerza de vida atrapa, pero hay otras tres que también queremos abordar aquí dentro del webinar. Dice Yuritsi Esquivel, dice, ¿cómo lo trabajas? Dice, ¿hay algún proceso para seguir? Sí, definitivamente hay algún proceso. De hecho, lo que vamos a hacer, y gracias por tu pregunta, Yuritsi, les vamos a compartir a todas las personas que se registraron a este webinar, les vamos a compartir otro webinar que tenemos pregrabado. Es un webinar que impartimos Sil Stanford, lo impartió Nicole Mitchell y un servidor. Y básicamente ahí hablamos, ¿no? De un proceso básico que la persona puede correr para liberar sus partículas de fuerza de vida, sobre todo ante este tipo de situaciones. Entonces, se los vamos a mandar a su correo, Yuritsi, gracias. Si las personas están sintonizando por Facebook y no se registraron, simplemente coloquen, por favor, ahí en sus comentarios, ¿no? Que quieren recibir, ¿no? Que quieren recibir esta grabación, ¿no? Para manejar ese colapso de paradigma o para manejar ese shock y con gusto se los hacemos llegar a su correo. Gracias por la pregunta. Dice Ricardo, dice, si tú eres parte del modelo o del paradigma, ¿cómo te afecta esto a ti? ¿Cómo evitar que te afecte? Más bien es al revés, Ricardo. Es estar dispuesto a experimentar todos los efectos. O sea, en el momento que algo muy desagradable sucede en mi vida, lo que la mayoría de las personas hacen es, no quiero que me afecte, no quiero que me afecte, no quiero que me afecte, no, esto no me va a afectar, no, esto no me tiene que tumbar a mí. Pero la realidad es que sí le está afectando a la persona. La realidad es que sí le movió el piso a la persona. La realidad es que le ha desconfigurado todo a esa persona. Entonces no tiene sentido luchar con lo que ya es. O sea, las emociones, y algo que repito cada vez que tengo oportunidad, las emociones no son buenas ni malas. La clave para manejar un colapso de paradigma es no resistir las emociones que se generan derivadas de esto. Esa es la clave. Las sensaciones, las emociones, los estados de ánimo, si realmente esto me está doblegando, si realmente estoy al borde del llanto, pues dale duro, permítete experimentar ese llanto, ese drama, ese enojo, esa ira, esa cólera, porque mientras no lo hagas, eso se aferra más. Entonces, excelente pregunta, Ricardo. O sea, ¿cómo evitar que te afecte? No vayan por ahí. O sea, la manera de salir de esto no es a través de la simulación, la manera de salir de un colapso de paradigma no es resistiéndolo, no es colocando una identidad artificial de que esto no me afectó, esto no me movió nada, además esto no me importó, es totalmente lo contrario. Entonces, para las personas que quieren indagar un poco más, ¿no? En la manera de trabajar esto, en la manera de procesarlo, pues los que se registraron en la Liga de Zoom, les vamos a mandar esa grabación para que realmente pues la estudien, pero sobre todo corran el proceso en ustedes mismos, pero la clave es no resistir el efecto. Miren, si ustedes se van a llevar algo importante del día de hoy, la clave para salir de un colapso de paradigma, la clave está, lo voy a volver a repetir, en las sensaciones, en las emociones y en los estados de ánimo que se han generado ahí. Oye, no quiero que me afecte, al revés. Permítete sentir y permítete experimentar todo lo que ahí haya. Y mientras más tú sueltes, mientras más tú vivas, mientras más tú sientas, mientras más tú experimentes, más lo desvaneces.
más partículas de fuerza de vida se liberan. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te digo en este momento, no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosa. Que no pienses en un elefante rosa. Te estoy diciendo que no pienses en un elefante rosa. ¿Pero qué crees? Te estoy diciendo que no pienses en un elefante rosa, pero ¿a cuántos de ustedes ya se les vino la imagen? O sea, queriendo o no, o sea, ya viste el elefante, ya lo imaginaste, ¿no? Y de color rosa. Así funciona el ser humano. Entonces, ya existe el dolor, ya existe la frustración, ya existe la ira, ya existe el rencor, ya existe el coraje, ya está ahí. Entonces, no vas a salir de eso pretendiendo que no te afecta. Eso lo que hace es atrapar 2 veces más partículas de fuerza de vida. Eso lo que hace es atrapar 2 veces más energía, atención, y eso es lo que produce ese efecto magnético, donde la persona sigue atrayendo exactamente lo mismo. La clave para salir de un colapso de paradigma está en la sensación, en el estado de ánimo o en la emoción que se generó ahí. Entonces, excelente pregunta. Ricardo, bien, vamos rápidamente con Fátima nuevamente, luego vamos con la señora Conchita. Bueno, tenemos varias preguntas todavía, muy probablemente no vamos a alcanzar a responderlas todas, pero creo que todo esto que hemos ido colocando aquí en la transmisión va a ser sumamente útil. Evidentemente, quien quiera profundizar y quien quiera empezar a liberar partículas de fuerza de vida, la primera recomendación es vean la grabación que les vamos a enviar, ¿no? A su correo electrónico. La otra es que nos pueden contactar y trabajarlo de manera personal, privada y a profundidad, ¿no? Pero bien, vamos a regresar con Fátima. Fátima, bienvenida nuevamente. ¿Algo más que haya saltado a la vista para ti? Adelante. Muchísimas cosas. Definitivamente un colapso de paradigma no es un tema menor. Vino a la mente cómo, bueno, yo voy a poner el ejemplo de mi pueblo. ¿Cómo manejan los colapsos de paradigma en mi pueblo, Raúl? En mi pueblo, un colapso de paradigma, como el ejemplo que menciona aquí nuestro querido Alan Walter, ¿no? Sobre todo con respecto a la pareja, al amor. Sobre todo en la página 25, habla de enamorarse, los sueños, ¿no? Que tiene esto tan profundo cuando te enamoras. Hay partículas de fuerza de vida liberadas, hay esta emoción y la creación de futuros grandiosos con esa persona que tú amas, con esa persona que estás enamorado. Entonces en la página dice y habla, ¿no? Que de pronto pues te encuentras con que la persona con la que estás enamorada o enamorado está teniendo relaciones con otra persona. Ese es un colapso de paradigma tremendísimo, tremendísimo. ¿Cuántas cantidades de partículas de fuerza de vida se pierden en eso? Pero ese es un ejemplo. Pero lo interesante, Raúl, es, me llama la atención cuando dice Alan, que un colapso de paradigma normalmente, si no es manejado correctamente, vas a ser magnético con las personas incorrectas, en el momento incorrecto, los qué, los cómo, los dóndes incorrectos. Y es cierto, porque normalmente en mi pequeño pueblo este tipo de paradigmas o estos colapsos de paradigmas, sobre todo de este tema, ¿no? El tema de una infidelidad o el tema de este tipo de colapsos, pues ellos lo manejan tomando alcohol. Tal vez sí llorando, tal vez sí enojados, tal vez sí lo que tú quieras, pero con las personas incorrectas, ¿sí? Con los consejos incorrectos, con todo esto. Imagínate toda la cantidad de consejos que reciben un hombre o una mujer ante una situación o ante un colapso de esta magnitud. Y es ahí donde se convierte, ¿no? Este magnetismo de la gente incorrecta haciendo y manejando y yendo a los lugares incorrectos, ¿no? Entonces, es muy interesante, Raúl, cuando hay mucha ignorancia, eh, cómo nos encontramos con seres muy empáticos ante este colapso, pero con toda esta ignorancia, pues lo único que sucede es que empeora y empeora y empeora. Entonces me he encontrado con personas que me dicen, Fátima, pero es que cómo manejamos esto y ya me alcoholicé hasta donde pude y mis amigos me apoyan, pues por supuesto se van a apoyar, ¿no? A festejar, no festejar, discúlpame, pero a aparentemente tener esta empatía contigo, ¿no? Utilizando alcohol, drogas para olvidar lo que tú quieras. ¿Cómo realmente un colapso de paradigma no manejado de la manera correcta o con los quienes correctos o las personas correctas, con
pues con una metodología correcta, pues te va a llevar a perder y perder y perder y tomar decisiones equivocadas hasta que la vida truena. O sea, la vida empeora realmente si un manejo de paradigma, un manejo, un colapso no está pues bien manejado, ¿no? Bien creado. O sea, es claro que se vale llorar, por supuesto que se vale gritar, por supuesto que tienes que reventar todo esto que te permita experimentar todo ese dolor, pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Sabes? Entonces, a mí me llega mucho la idea, Raúl, o sea, eh, recuerdo en mi divorcio, fue muy interesante que me empecé a juntar con mujeres divorciadas. O sea, nos empezábamos a reunir y era únicamente, nos reuníamos únicamente para ver cuál de todas había sufrido más o cuál de todas estaba más enojada, ¿no? Y me daban soluciones bien severas. O sea, que estas amigas que evidentemente todas en esta ignorancia, ¿no? Me manejé fui muy magnética con las mujeres incorrectas, por las razones incorrectas, en los lugares incorrectos. Y sí te puedo decir que dentro de mis errores fue colocarme en lugares, colocarme en situaciones todavía más incorrectas de las que ya estaba viviendo. Y yo recuerdo, ¿no? Como ellas decían, no, pero es que te puedes vengar y no, es que tú puedes hacer esto y esto, por no poderlo manejar de la manera, con el conocimiento, Raúl. Todo este desconocimiento de verdad, cómo empeora la vida. Lo empeora de una manera en la que después no sabes qué fue lo que te sucedió y por qué caíste en lo que caíste o con quién caíste, ¿no? Entonces, híjole, un colapso de paradigma, poderlo manejar, procesar y experimentar este dolor con una persona segura, en un lugar seguro, con una persona que tenga una metodología, un profesionalismo, Raúl, para poder manejar este colapso. Alguien escribió aquí de una manera maravillosa, dice, si sabes manejar el colapso, dice, y lo trabajas verdaderamente, vas a poder tener una vida exitosa, vuelves a ser exitoso. Pero la importancia de manejar esto que irrumpe en nuestras partículas de fuerza de vida definitivamente no es un tema menor, el colapso. Yo creo que es el tema principal, ¿no? Del que menciona Alan, que es lo que más partículas de fuerza de vida se atrapan. Y cómo si no eres cuidadoso en este colapso puede ser magnético al empeoramiento de tu propia vida y no solamente la tuya, sino los que te rodean. Entonces, esto es muy importante. Me ha encantado, la verdad, esta comprensión y espero poder ser de utilidad, Raúl, con pues esta experiencia no tan grata, pero también es una experiencia que me permitió ver por qué diablos estaba yo teniendo lo que estaba teniendo, por qué mi vida se convirtió incluso todavía con mayor pobreza, por qué estaba empeorando. Bueno, pues por supuesto, manejé mi colapso de una manera incorrecta, atrayendo personas incorrectas, siendo magnetizada a situaciones, lugares incorrectos. Muchísimas gracias por esto. Excelente. Gracias, Fátima, también por compartir tu experiencia y, como siempre, tus puntos de vista. Y entonces, miren, ¿qué más puede atrapar partículas de fuerza de vida? Obviamente, siempre los invitamos a que lean el capítulo a plenitud, ¿no? El capítulo número 5 trae 4 áreas muy específicas. La más importante es esa, ¿no? Lo que más partículas de fuerza de vida atrapa son los colapsos de paradigma, pero también la segunda área son los flujos de fuerza de vida negativa o los flujos de fuerza negativos. ¿Qué significa esto? Personas negativas, ¿no? Este tipo de personas hostiles, agresivas, ¿no? Abusivas. Este tipo de personas que no pueden decirte nada bueno. Este tipo de personas que no pueden decirte nada positivo. Este tipo de personas que jamás se interesan en ayudarte a conseguir lo que realmente tú quieres o a conseguir tus sueños. Todo lo contrario, ¿no? Te ponen el pie, se burlan de ti, ¿no? Te procesan de una manera muy negativa. Entonces, es importante ser consciente de esto. Miren, la persona que no sabe que las partículas de fuerza de vida existen y que tienen un valor, típicamente le da igual con quién se relaciona, quiénes son sus amigos, quién coloca en su medio ambiente, porque si yo no sé que las partículas de fuerza de vida existen y si yo no sé que las partículas de fuerza de vida tienen un valor, pues da igual, ¿verdad? Que tú me proceses de una manera negativa todos los días, que tú me abuses todos los días, que tú seas hostil conmigo todos los días, que todos los días me coloques un estado de ánimo negativo. La persona que no sabe
que las partículas de fuerza de vida existen, pues le da igual a quién coloca en su entorno. Pero así como atrapan enormes cantidades, estos colapsos, estos eventos, estas situaciones, cuando hablamos de colapsos de paradigma, pues evidentemente estar alrededor de personas o medios ambientes hostiles, negativos y abusivos, eso va a impedir que la persona pueda alcanzar sus sueños. Es muy claro. Ahora, muchas personas tienen tantas cosas que resolver, ¿no? Y lo saben, ¿no? Saben que el medio ambiente en donde están es hostil, saben que el medio ambiente donde están es abusivo, saben que el medio ambiente donde están es tóxico, pero todavía no han recuperado las partículas de fuerza de vida suficientes como para hacer algo al respecto, como para tomar una decisión. O sea, algo que es muy común, ¿no? Nos preguntan en los talleres, ¿no? En las conferencias y nos pintan todo el escenario. Algunas veces es la relación de pareja, algunas veces es los hijos, algunas veces es el socio de negocios y es una relación sumamente hostil, sumamente negativa. Y entonces la pregunta obligada de las personas es, oye, ¿qué hago? ¿Ya lo dejo? O sea, las decisiones es al final. Lo primero que tienes que hacer es procesar esa área. Lo primero que tienes que hacer es liberar las partículas de fuerza de vida de esa área, descubrir la verdad y entonces ahora sí, tomar una decisión. Pero muchas veces cuando hay este tipo de situaciones muy hostiles y muy negativas, eso verdaderamente hace que la gente pierda la orientación. O sea, la persona ya no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es la izquierda, dónde es la derecha, si va, si viene. Pero las decisiones es lo último, lo primero que hay que hacer es liberar las partículas de fuerza de vida de todo ese procesamiento negativo y hostil para que la persona pueda descubrir la verdad por sí misma y entonces tomar una decisión. Pero eso evidentemente, un medio ambiente hostil no le va a permitir a la persona lograr lo que quiere. La tercera área es la que planteaba Mario, y gracias Mario nuevamente por tu pregunta. La tercera área que atrapa enormes cantidades de partículas de fuerza de vida son las áreas donde estoy fuera de la integridad. O sea, son las áreas de deshonestidad. Son esas cosas que yo he hecho, que no me enorgullezco de ellas, eso que no quiero que se sepa de mí, eso que me avergonzaría mucho, ¿no? Que me lo colocaran aquí en Facebook y en redes sociales. Ese tipo de áreas de deshonestidad, ese tipo de áreas, faltas de integridad, también deben de procesarse, también deben de esclarecerse, porque también es la tercera área que atrapa enormes cantidades de partículas de fuerza de vida. O sea, es muy común ver a gente muy talentosa en cualquier índole, en los deportes, en los negocios, sumamente talentosos, sumamente competentes, pero que han estado atrapando su atención y que han estado conteniéndose a sí mismos, que han estado reprimiéndose a sí mismos por muchísimo tiempo, pues derivado de algunas cosas que han hecho y que no son buenas, ¿no? Y que no se enorgullecen de eso. Pero no tiene uno que atraparse en eso. Uno debe de procesarlo, esclarecerlo, evidentemente tomar responsabilidad y continuar viviendo la vida. Eso es muy importante. Esa tercera área atrapa enormes cantidades de partículas de fuerza de vida y la cuarta es muy obvia, la toxicidad, ¿no? O sea, una persona que bebe, se droga, fuma, come de manera terrible, pues es una persona que va a sabotearse todo el tiempo al intoxicar su cuerpo, al intoxicarse a sí mismo y jamás va a ser capaz de lograr sus sueños, sus propósitos y sus aspiraciones. Esto es todo un tema. Lo importante es también cómo manejar esto. Les vamos a hacer llegar a las personas que así lo deseen esta grabación específica, ¿no? De cómo podemos trabajar esos colapsos de paradigma. Se los vamos a hacer llegar a su correo electrónico y la próxima semana, por favor, no se pierdan el webinar porque vamos a hablar de qué hacer para liberar partículas de fuerza de vida. El video, ¿no? El webinar les va a dar una idea inicial, pero va a ser muy importante que nos sigan la próxima semana en cómo liberar las partículas de fuerza de vida. Señora Conchita, gracias por estar aquí con nosotros. Comentarios, conclusiones finales antes de despedirnos. Adelante. Gracias. Abarcando, de alguna manera, abarcando todas las áreas que nos atrapan,
las partículas de fuerza de vida, y bueno, siempre lo he mencionado, es muy diferente darnos cuenta de qué nos atrapa partículas de fuerza de vida. Más importante todavía va a ser en los siguientes capítulos cómo liberarlas, ¿no? Sin embargo, ahorita hablando de esta segunda parte, cuando decías de la parte de las personas negativas, de las personas hostiles, o los medios ambientes, porque puede ser un qué, un quién, pueden ser varias cosas que nos atrapan partículas de fuerza de vida. Y bien lo mencionas, o sea, el procesamiento hace una gran diferencia. También lo hace el estudio y la práctica. El estudio y el entrenamiento, o sea, es el complemento de alguna manera del procesamiento, porque en mi opinión, el punto número uno, o sea, colocarse uno en armonía, la verdad es que se oye bastante bien, pero tiene, obviamente, o sea, hay varias cosas para hacer cuando verdaderamente uno quiere estar en armonía, porque para que haya personas o medios ambientes hostiles y negativos, ¿cuántas veces se me viene a la mente de repente pensamos de esta manera, ¿no? ¿Cómo me gustaría que fulanito cambie? ¿Cómo me gustaría que fulanita o fulanito me trate mejor? ¿Cómo me gustaría? Pero todo es hacia allá. Cuando, en mi opinión, cuando empezamos, sí a liberar partículas de fuerza de vida, pero al mismo tiempo a estudiar, a entrenar, a alfabetizarnos, a conocer definiciones de palabras bien positivas, como este de la armonía, que es bien importante. Bueno, para mí es muy importante, creo que para la mayoría. Verdaderamente vamos a descubrir muchas cosas. Y una de las primeras que vamos a descubrir es que para que mi medio ambiente cambie y las personas que yo quisiera que cambien, cambien, ¿qué creen? El primero que tiene que hacer un cambio soy yo. Entonces, si verdaderamente quiero que cambie todo, el primero que tiene que estar dispuesto a cambiar soy yo. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿cómo hago ese cambio? Porque yo pasé por esa etapa también y todavía me falta un montón por recorrer. Pero el inicio, ¿sí? Me refiero al inicio. No basta con decir, ok, o sea, ya voy a ser más paciente. Muy bien, ya voy a ser más tolerante. Bueno, a partir de mañana sí voy a hacer algo diferente. En mi experiencia eso no es suficiente. En mi experiencia se requiere un verdadero estudio, verdadera alfabetización, verdadera práctica, porque es ahí donde empiezas a descubrir cosas bien interesantes y de repente dices, ah, caray, pues con razón, fulanito es así, ¿verdad? O sea, empiezo a ver cosas que muy probablemente de una manera normal no las alcanzo a ver. Pero cuando hago la combinación, procesamiento, estudio, entrenamiento, práctica, bueno, lo primero que voy a empezar a hacer a un lado es la victimez. También es una manera de empezar a liberar algunas partículas de fuerza de vida, porque a través del estudio y la práctica, eso te ayuda, te vas posicionando en un mejor lugar. Entonces, y bueno, ya relacionado a la deshonestidad, creo que lo entendemos muy fácil, ¿no? ¿Por qué nos atrapa partículas de fuerza de vida? Y puedo poner un ejemplo muy simple. Yo quedé con Fátima, me prestó un libro, yo quedé con Fátima de regresarle ese libro y por la razón que sea, no se lo he regresado y un día voy por la calle y la veo a una cuadra de distancia. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Inmediatamente empiezo a usar un montón de partículas de fuerza de vida. A ver, ¿qué hago? ¿Me escondo? La veo y la saludo y le digo que se me olvidó. ¿Qué hago? Entonces, básicamente hay muchas cosas relacionadas a la deshonestidad que verdaderamente nos atrapan muchísimas partículas de fuerza de vida. Entonces, son pequeños ejemplos que nos da una idea de todo lo que tenemos que hacer simple y sencillamente porque no cumplimos algo, porque
no fuimos a lo mejor muy óptimos, muy honestos en cierta área, pero insisto, cuando tú conoces esto, bueno, realmente lo empiezas a corregir y verdaderamente lo puedes hacer de una manera gradual, pero vas mejorando. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, y vas mejorando y mejorando, y te vas posicionando y cada vez quieres sentirte mejor, entonces probablemente cada vez quieras procesar un poco más, estudiar un poco más, entrenar un poco más, porque acabas de encontrar cuál es el camino para sentirte mejor. Ese sería mi comentario. Maravilloso. Pues ahí lo tienen. Gracias, señora Conchita. Gracias también, Fátima. Gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. No se lo pierdan la próxima semana. La próxima semana vamos a estar enfocados en qué libera las partículas de fuerza de vida. Gracias a todos por la conexión. Manténganse conectados a la Zona Verde y nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.